a Maduro le han puesto gente de Guaidó, ¿vale? Y el intermediario va a ser. Eso durante 3 años, ¿vale? Es uno al mes. 1 al mes se refiere a 1 millón, ¿vale? A 1 millón al mes. Esta era la historia, es decir, en España hemos estado haciendo desde cargos gubernamentales negocios con la narcodictadura venezolana para contribuir al robo, al saqueo de petróleo a esa gente, a los que están matando de hambre. Nos quedábamos con el petróleo, o mejor dicho, se lo quedaba esta gente, y con ello, pues lógicamente luego lo vendían en determinado mercado o directamente les venía ya el dinero. En este caso, da toda la sensación de que les venía el dinero. Quiero que vean o que escuchen el siguiente fragmento, porque hablan del reparto. Agárrense a la silla porque de verdad... Patrocinan con la petrolera de uno, ¿vale? La mitad es tuyo, al mes. Firman un contrato para suministrar, ¿vale? Un petrolero, ¿vale? Todos los meses llevando bruto. Llevando bruto, sí, 1 al mes, y le dice a Ábalos, y la mitad es para ti, es decir, medio millón. ¿De qué nivel, Miguel Ángel Pérez? Sandra León, ¿qué tal? ¿De qué nivel estamos hablando de negocios que hemos hecho con la narcodictadura venezolana? Luego vamos a pasar a explicar el papel de Zapatero, porque el que se quiera creer que en esto no ha mediado el príncipe, como decía Delcy Rodríguez, mi príncipe, pues el príncipe tiene unas vinculaciones con Venezuela y con el petróleo de 3 pares de príncipes. Bueno, yo creo que lo más grave de todo esto, Carlos, es que al final se demuestra que la política exterior del régimen sanchista está al servicio de la pasta de unos delincuentes. O sea, al final resulta que Pedro Sánchez, que primero apoyó a Guaidó y que luego hubo un giro de 180 grados para irse con Maduro para que le inyectara esos millones y millones de euros de la narcodictadura de petróleo. Es decir, al final la política exterior, las decisiones que ha tomado Pedro Sánchez como presidente del gobierno, con toda esta trama, el Coldo, Santos Cerdán, Ábalos y tal, pero al final el que tomaba la decisión última era Pedro Sánchez, porque cuando estás orientando y estás decidiendo una política exterior de tu país hacia otro, la decisión última la tiene Pedro Sánchez. Y él es el número 1, o sea, simplemente, como decíamos en la trama, en la cloaca, es decir, al final, por deducción lógica, el número 1 tiene que ser Pedro Sánchez, porque la política exterior de tu país la decide el presidente del gobierno. Y al final, pues vemos cómo la trama ya estaba buscando negocios de petróleo, que si primero con Guaidó, luego con Maduro, para sacar la pasta, y todavía no sabemos, y es el gran enigma, que no tiene nada que ver con esto, es el cambio de política exterior con Marruecos, ¿no? Que siempre nos va a quedar el Pegasus, la duda y tal, pero al final todos los movimientos de Pedro Sánchez en el ámbito nacional e internacional están bajo sospecha. Es que el rescate de Europa pasaba por su mesa. La entrada de hidrocarburos te avisan los servicios de inteligencia dependiendo de qué país viene. Si viene de Georgia y viene petróleo camuflado, petróleo ruso, evidentemente hay un sistema de seguimiento. Si te viene de Venezuela, ni les cuento, de una narcodictadura, y se miran los perfiles de todos los empresarios que intervienen, es decir, ¿dónde estaba ese tránsito? En la mesa de Pedro Sánchez. La licencia de Villafuel se concedió desde 2 departamentos ministeriales suyos. Eso evidentemente se discutió en Consejo de Ministros donde estaba él. Los contratos de mascarillas pasaron en un momento en el que él determinó que se generaba un grifo y solamente pasaba lo que él quería, porque le quitó el poder a las comunidades autónomas para traer determinado material para la lucha contra el COVID. Se lo quitó a los que tenían transferidas esas competencias y tenían la capacidad de traerlo, provocando evidentemente muchísima más mortandad de la que tendría que haber habido. Bueno, ¿eso quién lo decidió? Lo decidió Pedro Sánchez. Todos los negocios de la cloaca, trama, etcétera, pasaban por la mesa de Pedro Sánchez sí o sí. Entonces, claro que está relacionado, pero si alguien tiene alguna duda de que esto condicionaba la política exterior y el comportamiento personal de Pedro Sánchez, pues escuchen esto. Gracias a ti, que tú les has recibido, ¿vale? Y que tú les has dado pie para que puedan ser reconocidos el gobierno de España, ¿vale? Porque piensas que lo has hecho tú todo, dicen que no saben cómo agradecer. Pues Gonzalo es el intermediario. Sí que conseguir que se pueda llamar, a ver si tú puedes hacer, hable Guaidó con el presidente nuestro, con Pedro. Con Pedro, porque todo acababa en la mesa de Pedro. Por eso Pedro, ya más conocido por determinados negocios como Yerno Sánchez, bueno, pues Pedro era la persona que tuvo que dar el visto bueno para la entrada de Delcy Rodríguez, narcodictadora venezolana, narcodictadora asesina venezolana, que se dedica a la tortura y destrucción de derechos fundamentales en Venezuela, y que aquí le dejamos entrar pese a la prohibición de toda la Unión Europea de que no podía pisar territorio comunitario. Y nos importó un soberano comino. ¿Por qué? Porque venía como los Reyes Magos, ¡hala!, llena de regalos para los niños. Pues nada, pues ahí tienen a los niños. Claro, es que aquí, o sea, hay un puzzle
en el que tenemos todas las piezas encima de la mesa y hay que montarlo, pero yo creo que cada vez es más evidente cómo termina ese puzzle, ¿no? Si vamos a la secuencia de los hechos, estamos escuchando los audios de esas negociaciones o supuestas negociaciones con el entorno de Guaidó, cuando Pedro Sánchez, bueno, pues en aquel momento parecía que estaba del lado de Guaidó, todo iba perfecto y demás. De repente hay un cambio que se produce justo cuando llega Delcy Rodríguez a España en enero de 2020. De hecho, es muy fácil ir a la hemeroteca, ver enero de 2020 las declaraciones que hacía Pedro Sánchez sobre Guaidó y cómo a partir de esa visita, y me estoy refiriendo ya a los primeros días de febrero, en casi toda la prensa había ya muchos análisis del giro, el viraje que había dado la política del gobierno, que además muchos resumían de una manera muy clara: más Maduro, menos Guaidó. ¿Por qué se produce ese cambio? Claro, luego hemos sabido que había un sobre engrasado, claro, que había un sobre con cupos de petróleo venezolano. Bueno, pues que cada uno monte ese puzzle, pero el puzzle yo creo que es más evidente que nunca cómo está montado, y luego pues lo que hablábamos al principio, ¿no? Esa sombra de Zapatero, que como siempre es el que mueve los hilos de los asuntos más turbios de este gobierno. Hala, pues vamos con el oculto montador, que por lo visto es el montador de todo este tipo de chanchullos. Es una cosa surrealista. Vamos con Zapatero. Yo simplemente les digo una cosa: Zapatero, mi príncipe, para Delcy Rodríguez, mano derecha internacional de Nicolás Maduro, ha intervenido en todo tipo de chanchullos, negocios, actuaciones, operetas, etcétera, fraudes, farsas allí. Pero además de todo eso, no nos olvidemos de una cosa: o sea, él tenía tanto contacto que hizo determinadas operaciones con algunas empresas que luego han vuelto a aparecer, y me estoy refiriendo a Air Europa. Air Europa hay un momento en el que pide ser aerolínea estratégica de Venezuela. Hombre, a mí si me dan a elegir entre no sé cuántos países, el último que pongo, y posiblemente no lo pongo ni aunque sea el último, es Venezuela. Pero, oye, para gustos están los colores y por lo visto las empresas. Pidieron ser aerolínea estratégica en Venezuela. Bien, ¿con quién contactaron? Con Zapatero. ¿Zapatero con quién habló? Con Nicolás Maduro. ¿Qué ocurrió? Que cuando ya eran aerolínea estratégica, resulta que no podían repatriar dividendos. Claro, es que es una dictadura comunista. Muy bien, señores míos. Y en ese momento, ¿a quién recurrieron? Otra vez a Zapatero. Pero ahí Zapatero, por lo visto, decidió echarse a un lado y pasó la pelota, el contrato, el negocio. No sé exactamente qué ocurre ahí. La cuestión es que acaba en Víctor de Aldama. Y de Víctor de Aldama empieza todo el jaleo que hemos visto de Delcy Rodríguez y demás. Esa es la historia y la conexión entre José Luis Rodríguez Zapatero y esta parte de la trama, a partir del momento en el que él, que yo tengo la sensación, debió tomar la decisión de esto empieza a ser demasiado visible, esto va a tener que pasar además por rescates, no rescates, a mí se me va a ver el plumero y como se me va a ver el plumero se me van a ver los negocios. Así que mejor yo me voy detrás del burladero y que el toro pase de costado. Muy bien, pues vamos con el toro pasando no de costado sino de pleno y contra el pulmón. Atención a los negocios, chanchullos, implicaciones de Zapatero en Venezuela. Relación privilegiada, bueno, en Venezuela y con el resto de dictaduras comunistas. Empezamos por Cuba. Relación privilegiada con Cuba, haciendo uso incluso de la bandera española. Se acordarán de determinada negociación que provocó una polvareda brutal porque ahí estaba sentado con una bandera española detrás, haciendo uso de expresidente. Pero ¿saben lo que pasa? Que en España el título y la forma de referirse al expresidente es presidente. Entonces, cuando tú te sientas con unos dictadores en Cuba, te plantas la bandera y te llaman presidente, internacionalmente todo el mundo interpreta que España está dando respaldo. Y eso le venía de maravilla a dos cosas: a Cuba y al bolsillo de Zapatero. Venga, dos, supuesto papel de observador internacional en las elecciones de la dictadura, en este caso ya sería de la venezolana. Se ha prestado a hacer una farsa y a dar apariencia de supuesta legalidad a auténticas aberraciones en las cuales incluso han destruido las propias papeletas para que no se vieran. ¿Por qué? Porque la dictadura ha sido aplastada en unas urnas, que ¿qué han hecho con las urnas? Darle una patada para un lado y se acabó. Y ha permanecido la dictadura. Entre otras cosas, gracias a funciones como las de Zapatero. Negociación con Nicolás Maduro de la consideración de Air Europa, lo que les contaba, como aerolínea estratégica en Venezuela. Aparición de información sobre su estructura financiera en Venezuela relacionada con el petróleo. Esto, cuidado, porque a él sí le preocupa, porque en el famoso sobre de los cupos de petróleo había otro sobrecito. Y por lo visto en el otro sobrecito hay determinada información. Y esa información por lo visto alude a él personalmente, a Zapatero. Está por verse, pero quien lo conoce asegura que, bueno, es financiera. La información es financiera. Bien, vamos a más. Relación indeterminada y permanente con la dictadura de Venezuela y con Delcy Rodríguez. Les repito, Delcy Rodríguez llegó a tener tal confianza que le llamaba mi príncipe, ¿vale? Delcy Rodríguez tiene un papel muy predominante en el Grupo de Puebla. Y en el Grupo de Puebla, quien tiene una relación absolutamente envidiable para todo este tipo de dictadores comunistas, resulta que es Zapatero. Vamos con más relaciones y negocios de los que tiene
tiene relación indeterminada y permanente en Marruecos. No estaría de más que nos expliquen qué hace allí semana sí, semana también de negocios, porque no tenemos ni idea y es un presidente, tiene trato de presidente, aunque sea expresidente del gobierno. Relación puntual con intereses en Guinea. Cuidado porque aquí ha aparecido a través de consultoras amigas y en Guinea la trama estaba sacando una licencia bancaria para tramitar todo el dinero que estaban obteniendo a través de un banco propio y de esa manera poder disimularlo. Negocios crecientes en China de la mano del lobby Gay Center, lobby que ya ha sido respaldado personalmente por Pedro Sánchez. Control constante de la senda exterior española. España en estos momentos, el Ministerio de Exteriores, si ustedes se quieren creer que lo comanda Álvarez, pues créanselo, pero detrás de Álvarez hay una figura que determina todo, nuestro trato a Venezuela, a dictadores, a no dictadores, a Rusia, a China, y se llama Zapatero. Y labor de lobby en defensa de la dictadura de Hamás en Gaza. Esta no nos olvidemos, también aquí ha aparecido. Y claro, va y resulta que es que la historia de Hamás en Gaza, la historia de Rusia, la historia de Venezuela, la historia de Cuba, la historia de China, todos forman parte del grupo que se está intentando cargar las democracias liberales. ¿Y quién es el que quiere esto? Bueno, aparte de Zapatero, la estructura donde está Zapatero, el Grupo de Puebla. ¿Que quiénes lo financian? Diríamos Cuba, Cuba lo manda. Realmente se financia con lo que están robando al pueblo venezolano mientras lo aniquilan y lo matan. Esta es la historia. Bueno, yo creo que el repaso que has hecho, Carlos, deja claro que Zapatero es el socio preferente de Pedro Sánchez, que están los dos totalmente ligados, su destino y su futuro está completamente ligado. Ya publicamos nosotros en Libertad Digital que el cambio de política de Guaidó a Maduro fue precisamente con la intermediación de Zapatero. Zapatero fue una figura clave para que Pedro Sánchez empezara a apostar por Maduro y, por supuesto, por la pasta que venía en forma de petróleo, ¿no?, y de cupos de petróleo de la narcodictadura. También hay otra historia que ha quedado en el aire que nosotros contamos también en su día y es el famoso rescate plus ultra. Es un elemento clave que llegó a ser investigado en los juzgados de instrucción de Plaza Castilla, que se archivó en falso, que estuvo boicoteada la investigación de la juez desde el principio por la Fiscalía, por la Abogacía del Estado, y es un elemento clave en esta historia y que seguro Zapatero también está detrás. Bueno, vámonos un momentín a coger algo de oxígeno, que después de todo lo que les estamos contando... Bueno, pues Sandra, ciérranos la tertulia. Bueno, pues simplemente que hablábamos antes de todo ese viraje que había experimentado Pedro Sánchez y que no se nos olvide recordar dónde termina todo esto, que es con el presidente del gobierno como presidente de la Internacional Socialista, que era su principal obsesión. Y luego, por decir un apunte más sobre Zapatero... Y en noviembre del 22 se lo dieron. Por eso sí, digo. Sí. Y luego, sobre Zapatero, pues que como vemos está, pues eso, en las cosas más turbias que tenemos a nivel exterior, en lo que es la política internacional, pero también a nivel interno, ¿no? Porque aquí, ¿dónde ha movido los hilos Zapatero? Pues en todo lo que tiene que ver con los independentistas en Cataluña y con los proetarras en el País Vasco. ¿Saben qué país ha operado muchas veces como entrada o salida de determinada gente que mueve su dinero, sus negocios en Venezuela? Un país que se llama República Dominicana. Vale, si tienen amigos que viajan en Falcon, les dan recuerdos porque allí seguro que pueden saludar a todo lo que quieran. Vámonos con Beatriz García, porque mientras vemos este panorama horrendo, espantoso, saunas, prostíbulos, robo, aquí hay de todo, menos cosas buenas, ¿qué hacen con nosotros? Atraco fiscal, pero ala, venga, como si fuera un jamón, dale que te pego con el cuchillo.